Buenos días. Muy buenos días. ¿Nos podría decir su nombre, por favor? ¿Cómo no? Raúl Merino Velázquez. ¿Cuántos años tiene? ¿Le puedo dar todos mis datos? Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Yo nací el 30 de mayo de 1936. Ahorita voy a cumplir en este mayo 80 y tantos años. Y ahí estoy, puesto todavía. ¿Usted nació acá en Teotitlán? En esta casa. En esta casa. En esta casa nací y aquí estoy todavía. ¿Nos puede platicar un poquito sobre la historia de Teotitlán, de cómo era cuando usted estaba pequeño? Bueno, mira, Teotitlán siempre ha sido de mucha importancia, ¿no? Porque ha sido la base estábamos catalogados como la entrada de la cañada oaxaqueña, Teotitlán del Camino. Entonces, Teotitlán del Camino. Yo estuve aquí en la escuela, lo único que había aquí era primarias, no había secundarias, no había nada. Por eso no tuvimos la oportunidad de haber estudiado otra cosa, ¿no? En primera, tuvimos aquí en esta escuela del frente del parque que se llamó José Silones. Y esa propiedad, yo tengo entendido que era una persona conocida y nacida aquí en el pueblo. Yo no la conocí porque hace años, ¿cuántos, no? Pero cuando estábamos en la escuela, una vez el maestro nos mandó a hacer un estudio referente a esta persona. Quién era, quién había sido y por qué había donado su casa para una escuela. José Silones. Entonces llegamos al registro civil que estaba aquí en la presidencia, ahí estaba la presidencia, y ahí llegamos como nuestro cuadernito, como quien dice, ¿no? A investigar, porque entonces sí era legítimo de Teotitlán, porque encontramos el acta de nacimiento de él. Porque muchos dicen que, no, pues ya no era de acá, no. Yo lo digo porque nosotros fuimos a hacer un estudio a su nombre, de esa persona, y encontramos los datos de su nacimiento. Entonces él nació en esta casa y cuando ya se hizo hombre, o quién sabe, donó esa casa para la primera escuela que se estableció, que yo sepa. ¿Y antes había escuelas para niños y escuelas para niñas? Mira, después de esa escuela era la única, y había aquí en la central de esta oficina de gobierno, de la Secretaría de Educación Pública, ahí era otra escuela, pero esa escuela era para jóvenes. Ya más grandes. No más grandes, sino de personas, muchachas, femenil, como el que dice, Ajá. y ya femenil, y allá era todo. Entonces, después de eso, pues yo no me acuerdo porque de allí en la escuela donde nosotros estábamos, comenzó en aquel tiempo a que me comenzaron a meter para estudios de niños chiquitas, y entonces llegaron y yo veía que llevaban una mesota grandota, mandaron a hacer con sus sillas, con sus bancos, y le nombraron, ¿sabes cómo? Como par de burros, así le decían, par de burritos, y allí comenzaron a instruir a las niñas. Y yo estaba allí cuando llegó una muchacha que era hija de un maestro, Isaías Quirós,
acababan de llegar, eran de aquí de Oaxaca, por ahí. Y entonces su hija, el mayor, era una muchacha casadera y la metieron ahí de maestra. Ella se llamaba Rebeca Quirós García. Y también fue mi maestra ahí. Al poco tiempo se casó y se fue. Ya nosotros salimos de allí. Nosotros aquí en la casa, mi padre se llamó Francisco Merino Lezama y mi madre era Josefina Velázquez ¿cómo se llama? Y entonces ella casó con mi padre acá, de milagro también, porque fue una historia muy particular de nosotros. Una cosa increíble que sucedió con mi padre y mi madre, porque ella no era originaria de acá, de Tehuitlán, era originaria de Oaxaca. Entonces, ¿y su papá sí era de acá? Mi papá aquí nació en su misma casa, todo esto era de él, de familia, ha sido de familia. Y entonces llegó la ocasión de que mi madre se quedó de 6 años huérfana, como un perrito, acá en Tehuitlán, porque venía con la mamá, venían caminando desde Oaxaca y iban a ir hasta Orizaba, porque ahí trabajaba la mamá, en los hilados y tejidos en Orizaba. Entonces venía su mamá con otra hermana más chiquita. Mi mamá tenía, creo que 4 o 5 años, y la otra era más chiquita. Y venían caminando desde Oaxaca. Llegaron acá a Tehuitlán, allá en el barrio que le nombramos Tecolote. Allí llegó, porque ellos ya venían, la señora, mi abuela, se comenzó a enfermar por venir caminando desde Oaxaca. Y se puso mal allí, entonces llegaron al Ignacio Mejía. En Ignacio Mejía estaba el ingenio azucarero, gobernados por unos jarochos, que eran los dueños. Perdomo se apellidaban. Perdomo. Y llegaron allí y preguntaron, no, pues un médico porque me siento mal. No, dice, médicos no hay, solamente hasta Teotitlán del Camino. ¿Y a dónde queda eso? Allá, dice, a 3, 4 kilómetros de acá, allá arriba. Pues se vinieron todavía caminando hasta acá. Llegaron, pero ya venía la señora muy mala. Y allí nomás llegó aquí a este barrio, y a los 2 días que muere mi abuela, sin saber de quiénes eran, ni ellos eran ni 2 niñitas, y se les repartieron, se reparten perritos. Entonces había un señor que estaba en la presidencia, que se llamó Isen Bravo, y él y la política, como que a ver, hacemos, ¿no? Se repartieron a las 2 niñas. A mi madre, de las mismas gentes que las auxiliaron ahí en el barrio, se las dieron a una señora de allí del mercado, y entonces llegaron allí, y entonces se las regalaron a mi mamá, se las regalaron a una señora que era una persona que no había podido tener familia, y se la regalaron a mi mamá, niñita, y entonces ya llegó por allí, y todos creían que era su hija de la señora, porque también mi madre tenía los ojos azules, y la señora era de ojos azules, y llegaban, ay, qué bonita tu niña, y que quién sabe qué, papá. Pero no sabían que no era recogida. Pues ese señor Isen Bravo, que estaba ahí en la presidencia política,
comenzó a venir los hilos, y él se recogió a esa hija y se la llevó para su casa, a mi madre. Aquí vivían ellos, aquí en ese barrio, y entonces ya ahí se crió mi mamá con esa familia. Y a mi tía también se la llevó y se la dio a una hermana de su mujer, y ahí se crió, y mi mamá acá, que eran en la misma casa. Pasaron 15 años sin saber de dónde venían, ni quién eran su familia, ni nada. Es una cosa increíble. Y entonces, mi mamá nos platicaba, ¿no? Yo tenía 15 años, una muchacha ya casadera. Mi papá aquí vivía, ya andaba enamorándola, porque pues era vista. Y entonces dice que el señor, el dueño de esos terrenos de allá, ese señor viajaba al Istmo, era comerciante, y todo el tiempo andaba viajando, y a Oaxaca era muy conocido. Y en una ocasión, aquí venía cada Corpus y San Juan, como dice el dicho, ¿no? Y tenía años que venía el señor nomás de unos días, y venía a su pueblo y se iba a seguir trabajando. Entonces le dice, iba mi mamá con su canasto, en aquel tiempo, ¿no? Canasto de mercancía. Oye, niña, ven para acá. Sí, señor. Estaba separado, se sentaba allí a la puerta de su casa, sacaba una silla y se sentaba para estar viendo a toda la gente que pasaba y tal, como pueblo, ¿no? Ven, niña, ¿cómo te llamas? Me llamo Josefina Velázquez. Ah, ¿y quién es tu papá? No, el señor con el que vivo se llama fulano de tal, pero no es mi papá. Ya sabía mi madre, fíjate, de 4 años adelante. Y entonces le dice, no, dice, ¿tú qué no tienes familia acá más que ellos? No, dice, yo no sé ni quiénes fueron mis padres, ni nada. ¿Cómo? Le dice el señor, mira, yo conozco un señor ahí en el mercado en Oaxaca que se parece a ti. Ese señor, fíjate, la visión de ese señor fue nuestra salvación de nosotros, de mi familia, porque no sabíamos de mi madre de dónde era, ni sabíamos nada. Y ese señor, la visión de él, nos salvó de haber descubierto la identidad de mi madre. ¿Cómo la ves? Y le dice, no, dice, mira, yo en Oaxaca tengo un amigo, dice, que se parece a ti. ¿Cómo? Sí, dice. Y es muy conocido en Oaxaca porque es un artista, dice, hace muchas cosas para vender, dice, al extranjero. ¿Cómo? Dice, ¿cómo se llama? Toda la gente nomás pregunta por el biche, ¿cómo se llama? Dice, y es muy conocido, dice. Ahora que vaya a Oaxaca, voy a preguntar a ese señor si los conoce a usted. Y se viene, pues, ¿qué pasó? Se fue a Oaxaca, como a los 3 días ya estaba el señor aquí. Ese señor, era hermano de mi madre. ¿Cómo la ve? No era su sobrina ella, porque la que murió era su hermana de él, el biche Álvarez, ¿cómo dice? Y entonces así pasó. Y gracias a ese señor, y siempre me recuerdo sin haberlo conocido, porque se nos abrió la identidad de mi madre. Y entonces vino el señor y no, pues, son mis sobrinas, dice, hijas de mi hermana Julia Sánchez se llamaba la señora, Julia Sánchez. Y dice, no, dice, así es que me las voy a llevar. Entonces la otra María, hermana de mi madre, se la llevó niña. Vivían en las casas allí en Oaxaca,
en el barrio de Las Casas, en Oaxaca, muy conocido. Allí vivía ese señor, ¿eh? Y entonces ya le dijo, no, dice, me las va a llevar, no. Pero entonces mi madre, como ya era de 15 años, ya podía decidir. Y entonces ya ella no se quiso ir, quiso quedarse porque estaba ya enamorado de mi papá. Él era ya el novio. Y al poco tiempo de eso, que se descubrió que cómo era la cosa y todo, pues el tío se llevó a la otra hermanita. Esa estudió en Oaxaca, la puso a estudiar y todo, ¿eh? Y ella a la larga se casó con uno de los palacios familiar de Diodoro Carrasco, que fue gobernador de Oaxaca. ¿Cómo la ves? De Diodoro Carrasco. Y mi madre se casó aquí con mi padre y tuvieron 9 hijos. 9 hijos. 9 hijos, 3 mujeres y 6 hombres. Y aquí nacimos todos, en este árbol, aquí nos subíamos a comer mangos, ¿eh? Y aquí nacimos todos. Nada más que ellos, por buscar la vida, emigraron, se fueron a México, hasta la fecha ahí están, ya grandes y todo. Ahí hicieron su vida. Yo fui el único que me quedé aquí a levantar el pabellón. Y ahí estoy. ¿Cómo la ves? Ay, no, pues muy bien. Y qué bueno que se quedó acá, ¿no? Pues sí, porque aquí como decía uno vulgarmente, enterraron el ombligo. Sí. El ombligo. Y ya después, cuando iba creciendo, el otro día nos contaba que acá enfrente vivía un árabe. Don Julio Nacti. ¿Y qué nos platica de él? No, ese señor era una bella persona, estudiada. Ella vino de Montelíbano. De Montelíbano vino don Julio Nacti, jovencito, chamaco. Y yo me iba a meter ahí con él, me enseñaba muchas cosas que tenía él de su tierra. Ahora, como yo le decía ese día, me enseñaba periódicos y todo de Arabia. Y le digo que entonces me enseñaba sus libros y todo. Entonces se leía y se escribía de acá para acá. No como nosotros que escribíamos para acá, así, de la izquierda a la derecha. No, el árabe es de acá al revés. Y se ponía a leerme sus noticias y todo, era muy buena gente. Todos sus hijos, después se juntó con su esposa. Ella se llamó, ¿cómo se llamaba? Ya me voy, espérate. Se le encontró en Tehuacán, porque llegaba, ahí era una colonia de árabes, aquí en Tehuacán. Y ahí se encontró como él estaba acá, tenía mucha amistad porque era tenía un tío, el más rico de Tehuacán, Emilio, ¿cómo se llamaba? Y entonces ese era originario también de su tierra. Y en una ocasión te digo que se fue a vacaciones él, se le pegó este chamaco y se vino, se lo trajo a su tío y lo vino a establecer aquí. Lo vino a establecer y ahí se quedó. Después viajaba a México porque había muchas amistades que tenía allí en México. Y en una ocasión, uno de mis hermanos, mayorcito que yo, vivía en México y venía, ese día estaba por acá con nosotros. Cuando le avisaron que don Julio Nacti había fallecido en la Alameda Central, enfrentito, había un hotel, ahí, había un hotel y había aparecido muerto en el suelo porque le había dado un infarto. Y entonces mi hermano le dijo, no, dice, ¿y ahora cómo lo hacemos? Estaba Julio, su hijo, era chamaco, y una de ellas de chamacas también. Dice, no se preocupen, yo me los llevo. Él conocía a México, mi hermano, y se fue con ellos, los llevó a donde estaba el cuerpo de don Julio Nacti.
y ya lo enterraron ahí en México, en un hotel, en un panteón que está a la orilla de donde está ¿cómo se llama? El centro médico, primero médico, está un mercado así, un panteón, ahí lo enterraron. Y ahí quedó don Julio Nacti. ¿Y él qué vendía acá? ¿O a qué se dedicaba? Bueno, su ramo de ellos eran las telas, porque eran árabes. Ese es el negocio de los árabes, la ropa. Pero no ropa como ahora que se vende ya hecha. No, eran puros rollos de tela, de todo el calibre, para pantalón, para todo lo que se hacía. Ya, ¿Y quiénes le compraban tela a ellos? Todo el pueblo, y todo el área del pueblo, de Tilapa, de todos lados, los pueblos, de vecinos. ¿Cómo se vestían antes? ¿Cómo era la ropa que se usaban? Pues fíjate que aquí en Teotitlán no es porque yo quiera elevarlo mucho, pero lo que es la vida, lo que fue cierto. Aquí en Teotitlán nosotros oíamos que toda la región, vamos a poner un ejemplo, Huautla, toda la sierra, catalogaban a Teotitlán como un lugar de mucha categoría, de mucho estudio. Aquí fue donde en toda la región, aquí comenzó a llegar el estudio a Teotitlán. En Huautla oía yo que decía, había muchas gentes que eran de dinero, mandaban a sus hijos a que aprendieran la lengua española, porque allá era pura dialectos. Y entonces esa gente no querían que sus hijos pues no iban a progresar porque no sabían ni el español. Entonces de chamacos los mandaban a Teotitlán, a la escuela. Aquí nosotros tuvimos muchos chamacos que venían y los dejaban para que aprendieran. Muchos salieron de primaria y todo y se hicieron hombres. Pero estaba catalogado Teotitlán, como decían, de lugar de conocimiento, bueno, algo así, que de aquí venían a aprender, a estudiar. Ya claro que no había estudios mayores, pues ya salían de acá a México, a Tehuacán, a Oaxaca, a todos lados, pero ya preparados. Entonces no había otra cosa más que el primer año, como quien dice, así me pasó a mí también. Uno de mis hermanos estuvo internado en Oaxaca, mandaban las autoridades a Oaxaca. Estuvo en el internado Ignacio Mejía, uno de mis hermanos. Ahí estuvo, entonces no era escuela así, ¿no? Era escuela de estudio, no, de escuela artes y oficios se llamó, artes y oficios. Y ahí tuve mi hermano Roberto Alfonso, ahí estuvo en la banda de guerra, teníamos hasta fotos de todo eso. Y por ejemplo, ¿y las mujeres cómo eran sus vestidos de las mujeres? Bueno, mira, aquí en Teotitlán oía yo hace días que anda una campaña queriendo levantar, ¿cómo te diría?, al estudio de Teotitlán, porque fíjate que hay una cosa, aquí en Teotitlán, una profesora, Virginia Gamboa, que era tía de mi esposa, ella tenía un kinder que por medio del kinder ella se metió, pero con ganas, a lograr que el gobierno federal reconociera el lugar y se estableciera un kinder que ella tenía, pero ella lo sostenía, ella lo fundó y lo sostenía.
pero no porque estaba por medio de leyes, como quien dice. Y entonces así fue. Entonces agarraba a todas las muchachas de antes, ¿eh? y, y las enseñaba a bailar y iban y comenzaban. Entonces Huautla después agarró la cosa folclórica, como quien dice, pero primero Teotitlán fue a representar a la Cañada, a la Guelaguetza, las primeras Guelaguetzas que hubo. Ahí tengo una foto de donde mi esposa, jovencita, llegó varias veces a la Guelaguetza a bailar representando a la Cañada. ¿Y qué baile era el Bueno, que mira, bailaban? el baile que llevaban de representación, de base era la tortolita que todavía los de Huautla, al entrar a la Guelaguetza, tocan la tortolita que no les corresponde a ellos, les corresponde a Teotitlán, porque de acá salió. ¿Mm? Entonces fíjate que pasó esto. Llegaron allá, pero empezaron a hacer la guerra y tampoco. Ahorita yo oía que están haciendo una encuesta, ¿no? Que quieren representar a Teotitlán como Cañada, entrada de la Cañada oaxaqueña, porque es lo que nos representa de acá a Oaxaca, Cuicatlán y todo. Es más, acá en Tecomavaca fue originario el que compuso la tortolita, que se llamó Enrique Rey, no, ¿cómo se llamaba este? Daniel Vargas Merino, porque la señora era de acá, del Teotitlán. Pues te digo, está allá en Tecomavaca, está donde él vivía, su familia. Ahí tiene una placa ahí en la entrada, así en la calle, donde nació este doctor. Era doctor, Daniel Vargas Merino. ¿Cómo la ves? Y es el titular de la tortolita. ¿Cómo la ves? Y ahorita quieren levantar a una música hecha por de acá de Teotitlán. Se llama Teotihuaca Divina. Y hay el vestuario de aquellos años de la Teotihuaca Divina. Y eso quieren levantar ahorita porque quieren recuperar la tortolita y que sea lo que representa con la... Pero usted nos podría decir cómo, por ejemplo, los hombres, cómo se vestían, de Mira, traje, de no, mira, sombrero. uno de mis hermanos y todo, Julio Nacti, este muchacho, él fue varias veces a bailar allá a Oaxaca. Es más, fíjate que una vez dice que a ese Julio, pues era hijo de árabe. Su madre era árabe, el papá era árabe y él era tipo, también llegó a ser médico de los animales, ¿cómo se llama? Veterinario, pero era tipo de Julio. Y entonces dice que una vez llegaron allá a Oaxaca y le comenzaron a gritar, no, que eran puros indios los que bailan, aquí no hay aquí, ¿por qué traen gringos? Dice, europeos. ¿Cómo? Sí, porque Julio pues era distinto a los otros, ¿no? Pues tenía otro tipo, pues, pero pues no tenía que ver. Él nació acá en Teotitlán, era teotihuateco, ¿cómo la ves? Era teotihuateco. Y hace poco, ya tiene 2 años que pobrecito murió de un infarto. Y habían hecho una operación de corazón abierto. Y dilató varios años, pero al final me avisaron, no, dice, pues ya murió Julio en Puebla, allí vivía. Pero ellos nacieron ahí en la esquina, sí. Y por ejemplo, ¿a usted le tocó el tren?
El- el tren que pasaba por Mejía, no, San pues Antonio. aquí era nuestro, ¿cómo te diré? Era lo que viajábamos toda la gente. Ujú. De aquí a San Antonio, la Nagotipan, allí estaba La estación. la estación, había estación en Mejía también, había estación en Cuicatlán, pom pom, ¿eh? Entonces fíjate que sí, leía yo mucho de eso, de la relación del- del ferrocarril. El ferrocarril, fíjate que fue construido por el famoso, este, ¿cómo se llama? Que fue dictador, ¿cómo se llama? Porfirio Díaz. Exactamente. Él, él fue un hombre que ojalá hubiera siquiera otros, ya no muchos, otro igual a él, que Oritlán fuera otra cosa. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo siempre me ha gustado de leer y todo. Aquí Porfirio Díaz allí en el Palacio de Gobierno de Oaxaca, entrando así, de entrada, hay un espacio así grande y así, ahí a esa pared, hay un mural. A lo mejor esto sí ya lo has visto. El mural no, no lo he visto. No, mira, No, no pues es he lo que te ido. digo, esa entrada así, y esa pared, como que dice, enfrente tiene un espacio grande de sección, ahí está un mural que, que pintó uno de los pintores famosos en Oaxaca. Ahí está Porfirio Díaz, pero cuando estaba joven, no hombre, una cosa increíble de veras. Porque ese sí, se la rajó a mano partida con los extranjeros. ¿Eh? Nadie en la vida que yo conozca ahorita en mi vida ha habido una persona que ha defendido a su país como él lo hizo. ¿Eh? Claro que al final se atraviesan cosas y todo que no quisiera uno que se atravesaran, pero fíjate que así es, y él vino a acabar con uno, fíjate, y eso no se sabe en la historia de nosotros ni nada. Aquí no me acuerdo si es en Mejía o en San Antonio, allí vino a rematar con varios franceses, allí en el río, venían huyendo de allá de la Carbonera, de Oaxaca, porque allí los atacó él, venían de Porfirio, allí del Istmo, allí los habían atacado porque venían desbarracados así por el Golfo de México, y allí les atacó él, pero él era no como los generales de ahora o los soldados de ahora, corre, vete, tápale allí, no, él era el que iba al frente con el sable y se enfrentó con los franceses a mano pelona. ¿Cómo la ves? El día 5 de mayo, en la batalla del 5 de mayo en Puebla, ¿quién fue el héroe? Pusieron al general y todo, pero el que se la rajó ahí enfrentándose a Porfirio Díaz. ¿Eh? Y cayó prisionero en una ocasión de allí con ellos y ya lo llevaban amarrado para Veracruz, para embarcarlo porque estaba el barco anclado en Veracruz. ¿Eh? Y aquí por la costa, aquí en la aquí en del lado de acá para Veracruz, le cayó a la gente que es de él y lo rescataron. Lo rescataron y no cayó, y no se lo hubieran llevado preso hasta Francia. Pues fíjate que Sí. al final de los finales, se iba a enfrentar, fíjate, qué bueno que no llegó en un caso de esto, porque hubiera manchado más la vida de él. Porque fíjate que ahí la cosa, los políticos, ojalá ya se acabe esa cosa. Llegaban allí
y se posicionaban. Es más, el famoso Benito Juárez, ¿cuántos años tuvo también en el poder? Y no se dejó, y no quería dejar el poder. Y entonces siempre con Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, el día que murió Benito Juárez, estaba Porfirio Díaz estaba ya en Ciudad Juárez, ya con su gente, porque venía a destronar a Juárez, a México, ¿cómo la ves? Y ojalá no llegó a esa ocasión. Cuando dice que ya iba a salir Porfirio Díaz de Ciudad Juárez para acá, hacia México, a destronar a Juárez, porque ya tenía tantos años también y no dejaba el poder. Y le avisan, no, dice, ya, guarda tus armas porque ya Benito Juárez acaba de fallecer. Y sí, es cierto. Y fíjate lo que eran las cosas que son increíbles. Estaba Juárez ya muy grave, ya para morirse, y su última entrevista que hizo con su gente y de todo, reunió a todo su poder a donde él iba a dar una cátedra. ¿Sabes cómo iba? Nomás porque él era grande. Ya le había dicho a sus médicos, no, dice, tú ya estás, nomás te quedan horas, tienes esto, el otro. Tu corazón ya no está trabajando. ¿Y qué podemos hacer? Le dijo Juárez. No, dice, pues para presentarte con tu gente, lo único que te puedo hacer, que voy a poner una olla de agua en la lumbre, agua hirviendo. Y agua hirviendo te la voy a echar en el cuerpo. ¿Cómo la ves? Y sí, dice que solamente le revivió, le dieron fuerza al corazón para que pudiera él despedirse de su gente. ¿Cómo la ves? Mire. Agua hirviendo. Y eso lo escribió uno de los que vieron eso. ¿Cómo la ves? ¿Y qué le contaba a su papá? ¿Le tocó la revolución? Bueno, mira, mi papá tenía 10 años. Mi papá tenía 10 años y me platicaba. Me platicaba porque fíjate que yo tengo mucha historia de él. Haz de cuenta que él es el que le está platicando, ¿eh? De veras. Sí. Así lo quiero reconocer yo a mi padre. Por esto. Porque yo estaba ya medio joven, ¿no? Y entonces mi padre me platicaba esto, porque nosotros, todo esto, mira, todo este patio así grande, aquí mi padre tuvo muchos tíos, hermanos de su madre, y de familia, y todos fueron zapateros. Dice mi papá que aquí curtían las pieles, aquí en este tramo, curtían las pieles, las pintaban todos eran zapateros y hacían uno de zapatos, y ahí aprendió mi papá, chamaco, y aprendió allí. Bueno, mi papá era diseñador, zapatos que veía, se usaba mucho, le nombraba a él de una pieza, como ese que se usa para los botines, para el traje de charro y todo. No, él los hacía, pero mire, de primera, mi padre. Y yo ahí aprendí también con él. Y todo ese tiempo que trabajábamos en la zapatería, él todo eso me estaba platicando, estábamos trabajando. Por eso aquí están. Haz de cuenta que él es el que les está platicando. Y entonces fíjate que pasó esto. Entonces me dice mi papá, no, dice, fíjate que enfrente
don Rodolfo Herrera, el papá de Rodolfo Herrera, que eran los caciques del pueblo como comerciantes, que eran los grandes, como quien dice, enfrente, y todo era así. Entonces mi bisabuela, la mamá de su abuela de mi padre, tenía su changarro ahí en la mera esquina. Era una piquería como de barrio, de pueblo. Llegaba la gente al tepache, tepacheros, pulque, venía de Tlaxcala el pulque. Y allí mi bisabuela ahí ponía una barrica barricas de esas de madera, y ahí la ponía y nomás llegaba el pulque allá a San Antonio, lo iban a traer, paraban la barricota y sacaban una bandera roja de trapo y la ponían allá, luego sabía la gente, comenzaba a llegar la gente a tomar el pulque. La bandera era para decir que ya había llegado el pulque. Entonces así se llenaba, me platicaba mi papá que dice que se llenaba ahí en la esquina. Y entonces llegó el tiempo de la revolución. Llegó el tiempo de la revolución y venían los rebeldes. Ahí hay una foto que te la voy a enseñar también. Y venían, porque la base de los rebeldes estaba aquí en Los Cues, con los famosos, ¿cómo se apellidaban estos? Romero. Allí se hizo ese rumbo de... Ellos eran los rebeldes. Los rebeldes. Sí, pues eran rebeldes porque eran los revolucionarios, los que iban contra el gobierno, como quien dice. Entonces, ahí llegaban. Pero llegaban acá al pueblo y se venían a meter a tomar el pulque o el mezcal y se llenaba el negocio. Y entonces esa pejenda de enfrente lo denunciaban a mi bisabuela, la denunciaban que ayudaba a los rebeldes y venía la policía a la cárcel. La apresaron como 2 veces. Como 2 veces la apresaron, pues la denunciaban que ayudaba a los rebeldes. Pero también llegaban los federales y también venían y se emborrachaban. Se emborrachaban y en una ocasión me dice mi papá que le platicó a su abuela, porque él no la dejaba a la abuela, siempre de la mano, 10 años tenía mi papá. Y le dice, fíjate que hay esto. ¿Cómo? Sí. No, pues fíjate que hay una cosa. Viene, dice la policía, se llevan a mi abuela a la cárcel, tuvo 2 veces presa. Y en aquella ocasión hubo un revolucionario de nosotros, se llamó Francisco Lezama, de esos rebeldes a caballo, con pistola al cinto, así andaba él, me decía mi papá. Y llegó y se enamoró con una de San Antonio, de Nahuatipan, y ahí se embarcó con ella, y ahí vivía en San Antonio. Pero le dicen a mi abuela, dice, ya viene el ejército, ¿no? de Tehuacán para acá, porque venían a chingar aquí los Cues. Ahí colgaron a toda la gente casi. Allá hay una placa, hay un monumento en Los Cues de los mártires de Los Cues, porque los colgaron ahí en un árbol. ¿Cómo la ves? Y entonces fíjate que llegó esto, y llegó, y mi papá estaba chiquito, tenía 10 años, te digo, y le dice a ese tío que vivía allá, y era la segunda vez que la apresaban a mi bisabuela, y estaba ahí en la cárcel, ahí en tal escuela ahora, ahí estaba la cárcel,
andaba, un domingo, dice, andaba mi tío, dice, tomando a su caballo y con la pistola acá. Bueno, todo un rebelde, buen caballo. Pues. Y pasó por ahí rayando el caballo y estaba mi papá con un hermano que murió en Veracruz. Y le dice, ¿y ustedes qué están haciendo acá, hijos? Estamos aquí con mi abuela porque está detenida, está acá, está presa. ¿Y por qué? La metieron porque dice que ayudó a los policías allí. Miren, niño, váyanse para su casa y dile a tu madre que se encierren. Y ahorita yo llego. Así les dijo. Y se vinieron, mi papá se vino con su hermano, y que viene y que le dicen a mi abuela, a su mamá de ellos, y eso, fíjate que el tío dice que nos cierren las puertas, que ahorita viene, sale, que llega y que estaba el que estaba cuidando en la cárcel, ábreme la cárcel, hijo de la chingada. Pero ¿por qué? Vas a sacar a esa persona que está allí. Y si no, aquí te vas a quedar. Que lo hace que abriera la cárcel, que sale la señora, mi abuela, mi bisabuela, ya que estaba afuera, vámonos para la casa. Vino aquí, venía jalando su caballo y venía con la tía. Dice mi papá que la vino a dejar hasta la puerta de la casa. Le dice, pasa, yo ya me voy. Pues que agarra y que se sube, que monta al caballo y le agarra ahí a veloz. Y así la sacó. Entonces, en esa ocasión, mi papá me platicó porque dice que ya le habían metido 2 veces con esa. Y entonces después le avisaban a esa polvadera de aquí, de San Sebastián, una recta, que era una recta, así como está, nomás que ahora pues ya es carretera, pero esa saliendo de San Sebastián para acá, hasta casi la entrada del puente de Calipan, esa recta así era. Y dice mi papá que de aquí en el cerro divisaban la polvadera de la caballería que ya venía de Tehuacán, con el general no sé qué, era muy famoso. Barbosa. Creo que Barbosa, y ese era el que regenteaba en Tehuacán. Pues dice que llegó ahí y le llegaban, como dilataban para irse, se cerraba, y vámonos hijos, le agarraban a mi papá y pum, hasta Vigastepec iban a dar. Dice que todavía llegaban ahí en la curva, así que da a Vigastepec, ahí venía la polvadera, y ellos ya estaban hasta allá. Pero no me volvieron a meter, dice, a mi abuela. ¿Sí? ¿Así? ¿Cómo la ves? No, pero tiene muy buenos recuerdos. Y ese tío de nosotros fue famoso, y se llamó como mi padre, Francisco Lezama. Francisco Lezama, que no sabemos porque fíjate que nosotros acá en Tehuacán, mi familia, somos merinos, pero deberíamos haber sido Lezama, porque lo merino nos llegó de Ribete, como quien dice, dando mi bisabuela, se metió con una persona después de que ella que era viuda, y ahí se enredó el asunto. Y entonces ya nos quedamos así, pero deberíamos ser de Sama. Aquí somos Merina. Pero deberían de ser Lezama. Y en esos años, aquí Tehuacán casi todo era merino. Todas las bases y todo, las bases del pueblo, merinos por todos lados. ¿Cómo la ves? Y de ahí nos seguía la familia de este muchacho, Gómez. Después de Merino seguían los Gómez. ¿Y de qué familia era dice que vivía el cacique frente a su casa, ¿no? El cacique del pueblo, ¿era jefe del distrito político o era político? ¿Cuál?
Silones, ¿o cuál dice? Don Rodolfo Herrera. Rodolfo Herrera. Ahí está la foto, ¿eh? Mire, don Rodolfo Herrera eran los de los ricos del pueblo. Su padre de él tenían las propiedades más grandes y las haciendas más grandes de Tibitlán. Y luego... ¿Y las haciendas qué producían las haciendas? Haciendas. Bueno, mira, nosotros, esa persona fue diputado del Estado por el distrito de nosotros, porque aquí es distrito, nos han robado hasta, bueno, mejor no digo, pero acá él fue diputado del Estado. Y en una ocasión, siendo él en Oaxaca diputado, el equipo Alfa, fue a competir a un torneo estatal y se llevó el equipo Alfa, que ya se había formado. Se formó se instaló en 1930 y como en 1936 él estaba de diputado en Oaxaca. Y entonces él estaba pendiente ahí, andaba viendo, ¿no? Y entonces le dijo a uno de los jugadores, era el más chamaco, dice, fíjate que hay una cosa tú, Adolfo, que nomás que oigas que pita el árbitro, pélate donde sea, porque te van a agarrar, y ya tienen un bote, dice, de petróleo, y con plumas, te van a emplumar. ¿Por qué lo iban a emplumar? Porque iba a ser campeón de canasteo en el torneo. Y todo eso lo iban a hacer los estudiantes porque iban a perder el título con el Alfa. Y tú dices nomás, pitas y pélate, porque te van a emplumar, porque se van a coronar ustedes. Y tú vas a hacer, te van a entregar tu trofeo de canastero. ¿Cómo fue? Se peló y salieron campeones del Estado. Entonces, fíjate que Teziutlán tenía mucho... Mira, teníamos aquí Ignacio Mejía, estaba el ingenio, era grande el ingenio de los Perdomo. Aquí en Tilapa, el otro ingenio del Estado de Puebla, porque también le daba vida al pueblo, ¿no? Entonces eso era lo que nosotros nos sostenía, porque había mucho movimiento, casi todas las tiendas eran de españoles. Allí en la esquina era Juan Manuel Carvajal, español, legítimo también de España, en la mera esquina, que eso era de Arcelia Medino. Allí estaba Juan Manuel Carvajal. Aquí a media cuadra, que era nuestro vecino, estaba Eugenio Martín, también legítimo de España. Eugenio Martín, dueño de toda esta cuadra, que se formó cuando se formó lo de Cafés Mazatecos. Ahí ellos eran dueños. Ellos eran dueños de los cafés mazatecos. Sí. En la Reforma, don Restituto Gómez Andrés se llamaba, también vino de España, y ese fue jugador del Alfa cuando se coronaron campeones del Estado. ¿Cómo la ves? Él fue el que puso lo de la turbina acá. Restituto Gómez Andrés. Aparte de eso, un otro tío de mi mujer, Miguel Ángel de la Llave, también ese fue campeón de jugador, Miguel Ángel de la Llave. Es más, antes de morirse, este señor fue de mucha presencia acá en el pueblo, con nosotros. Y el día que se vivía en Puebla, él con su familia,
y venía seguido acá, y venía a comer y todo, tanto, pertenecía con nosotros. Y un día me dice, fíjate que tengo muchas cosas ahí en la casa que están abandonadas, dice, están abandonadas, y yo como he visto, dice que tú eres una persona deportista, y lo has demostrado, te voy a traer, te voy a traer las fotografías que nos tomamos cuando fuimos campeones del estado en Oaxaca. Y ahí las tengo. Ayer, ahora, en la mañana que me puse a revisar todo, me encontré las fotos que me dejó ese señor, que fueron campeones ellos. Y me dice, guárdalas, dice. Me las regaló, fíjate. Y ayer, precisamente, en la mañana me puse a revisar un montón de... ¿Usted jugó en el Alfa? Yo toda mi vida jugué en Alfa, te digo. Entonces fíjate que los primeros jugadores del Alfa de aquí de mi familia fueron mis hermanos mayores. No, ellos eran, no es porque hayan sido mis hermanos, pero fueron unos jugadorazos que en México jugaban a la primera fuerza en México jugaron. Uno de ellos acaba de morir el año pasado, pero era alto, joven, ¿no? Y mi hermano Alfonso también. Ese fue el que te digo que estuvo en Oaxaca, allí, ¿cómo se llama? Así, le digo, no, yo jugué muchos años. Me tocó, fíjate, tengo una foto de que cuando fuimos subcampeones del estado, después de que fueron campeones, me tocó ir como novato, y ahí tengo una foto cuando fuimos a esa, y ahí vienen mis hermanos. Yo ahorita se las voy a enseñar también. Raúl, dentro de esas vivencias como deportista dentro del equipo de Alfa, bueno, usted nos platicó que aquí a Teotitlán vino ese gran equipo estadounidense de su época y que en la actualidad sigue siendo un gran equipo, los Trotamundos. ¿Qué nos puede usted platicar de esa vivencia? Bueno, mira, yo tuve el gusto de haber jugado un partido de exhibición. Entonces nosotros fuimos invitados por la Liga de Tehuacán. Jugábamos los domingos, cada 8 días íbamos a Tehuacán para participar en torneos que había allí de liga, con los partidos de allí de Tehuacán, el Peñafiel, bueno, había muchos equipos. Y ahí íbamos nosotros. Entonces, me preguntaste qué, me decías que... De los Globetrotters. La verdad. Entonces hubo una opinión, una oportunidad de la Liga de Tehuacán, de que les comunicaron que venían los Globetrotters de exhibición de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos venía a presentar a México a ese equipo, los Globetrotters, y que se comunicaron con la Liga de Tehuacán que iban a dar 4 exhibiciones en su gira aquí en Tehuacán. Y entonces dice, nosotros estábamos afiliados a Tehuacán, estábamos participando, y entonces nos dijeron que si queríamos una visita, ¿cómo no íbamos a querer? Entonces llegó en Tehuacán, jugó en la selección de Tehuacán, jugaron en Tehuacán el primer partido. Después, aquí en Cozatlán, otra faena, y en Ajalpan. Y nosotros éramos el cuarto, al final hasta acá. No, pues anduvimos anunciando los Globetrotters de una selección del Alfa reforzado con
jugadores de la liga de Tehuacán. Iba a ser una exhibición. Llegaron, traían un carrito chico, venía pintado con todos ellos metiendo la pelota en el aro y bueno, mucha propaganda traían de los Globetrotters. Pues para no hacerte la larga, allí en la cancha Alfa no cabía un alfiler. ¿Dónde estaba la cancha Alfa? Allí enfrente de aquí donde está la escuela esta. Allí. Ahí tengo unas fotos cuando inauguramos nosotros con la Universidad de Oaxaca. La trajimos para la inauguración. Y llegaron los Globers pero era puro relajo con ellos, porque era pura relajo, ¿no? Como jugaban ellos y bueno, pero eran peladotes. Muy altos. Hombre, puros chingajes gigantes. A un jugador que teníamos nosotros, que era jugador de nosotros, Miguel Carrera, y lo agarran, es chiquito, y lo treparon allí en el aro, los Glover, fíjate. Y yo no tuve la ocasión de quedarme con una foto de eso, pero había un amigo que tenía, que también ya falleció hace como 2 años, Rolando, tenía las fotos porque él siempre andaba con era muy aficionado a la cámara. Y él sí tenía fotos y todo. ¿En qué año fue cuando vinieron acá a Tetitlán? Ellos, pues ya tienen como unos 20 años, algo así. No. De aquí, de acá, ya todos están difuntos. ¿Y él, el de acá? Ese señor tiene su historia, y se la voy a decir. A lo mejor no. Mire, ese señor se llamó Francisco Chávez. Ese señor Francisco Chávez en una ocasión estaba fungiendo como presidente de Tetitlán. Y la historia es esta, que en aquella ocasión que él estaba fungiendo, se vino una bronca para Teotitlán. San Martín Tospala le peleaba el terreno a Teotitlán. Desde la esquina aquí donde empieza la calle esa para abajo, ahí había un filtro de agua, decíamos nosotros, en la mera calle, en la mera esquina, a la mitad de la calle. Allí se plantaron los sanmartineros, así me digo, ¿no? Que querían, desde allí era Teotitlán, era San Martín. Híjole madre. Pero este señor, siendo presidente, supo que iba a haber la bronca esa y pidió permiso de su cargo, pero lo pidió porque no se quiso enfrentar a lo que venía con San Martín Tospala. Ya toda la gente allí, Y entonces el otro señor que se llamó Francisco Merino Roque, su papá de estos muchachos, era su segundo, y que la agarra y dice, tú te vas, yo me quedo y voy a pelear, ¿por qué nos quieren quitar allá? Y peleó hasta Querían quitarnos desde allí San Martín, siendo que San Martín, ¿sabes qué es la historia de San Martín? Yo por medio de mi padre la supe. En Tetitlán, esa gente, en aquellos años, era una familia muy chismosa. Y todo el tiempo que había bronca, ellos por sus bocas hacían esas cosas. Ya estaban catalogados como la familia más chismosa de Tetitlán. Porque en vez de ayudar para algo, no, al contrario, echaban lumbre. Y entonces vamos a volar, dice, es que mi pariente, yo me voy a defender. A mí, eso sí, ya me tocó a mí, estaba yo chamaco. Y llegó y que pues se comienza a pelear.
Y entonces ya mi papá me platicó a mí, dice, no, dice, fíjate que ese San Martín Tospala es un barrio de nosotros, de Teotitlán. Es un barrio. Todo era de Teotitlán. Entonces, ¿sabes qué hizo la autoridad de Teotitlán? Agarró y se llevó a esa familia y la instaló en ese barrio. Ahí los que ahí se quedaran, ahí vivieran. Y ya de ahí, de esa familia, se formó San Martín Tospala. ¿Cómo se apellidaba la familia? No se acuerda usted. ¿De la que peleó? De la que estaba en San Martín. De los que eran chismosos. O no, porque te digo que fue, todavía no existía, ¿te imaginas? No, era una familia que me decía mi papá que la habían ido a instalar allí. A esa familia la instalaron en el terreno, haz de cuenta, en un terreno de que era de nosotros, porque era un barrio. Y ahí se quedaron, y ahí se hicieron, y después nos querían robar desde aquí de la esquina para allá. Ay, que se pone, cabrón. El otro, o sea, el presidente que era tía de nosotros, y no diga, ahí estamos. Y no pudieron. ¿Cómo iban a pagar? Pues no hacerte la larga, tú. Mira, yo un día estaba yo apenas, no tengo, ahora que fue la de la Cuaresma, ¿no? Oía yo que San Martín, aquí en Ayotla, está Ignacio Mejía y luego Ayotla, era un ingenio azucarero. Y acabó, si tú quieres, que toda la empalizada que había desde acá, de Teotitlán hasta allá, porque ¿sabe qué? Pues era de un político muy fuerte. ¿Cómo se llama esto? Hoy tengo soldado de Juárez. Entonces, ese cuate, Ignacio Mejía se llamaba el hombre, que lleva el nombre de la escuela esa de Oaxaca, es Ignacio Mejía. Ese Ignacio Mejía fue de Juárez, era soldado, de los más peleó también, pero al final se vino a refugiar aquí en Ayotla. Compró el terreno y hizo un ingenio, comenzó a producir azúcar y aguardiente, Ignacio Mejía. Ahí tengo la foto. Y entonces ya después Ayotla, ya deja Ayotla y ya se va para Mejía. No, mira, hay una cosa, a mí lo que me molesta, y a veces digo, ay carajo, ¿por qué somos así? Ahora que pasó lo de Cristo, ¿no? ¿Cómo se llama? Semana Santa. Estaba yo, porque el primer día de la Cuaresma, es el primer viernes de Cuaresma, y pertenece a Ayotla, allí, a donde él estuvo de dueño del ingenio ese. Entonces, es más, allí fíjate que llevo la devoción porque mi abuela Matilde, madre de mi papá, nació en Ayotla, fíjate, lo que es la vida. Nació en Ayotla y decían que sus familiares habían sido originarios de esclavos haitianos. ¿Cómo la ves? Los traían de allá para acá. Sí, entonces mi abuela de allí nació, decía, y que su original de ellos, de años, había sido originario de esos esclavos, porque había cubanos, había en esa. Esto ya me tocó ver varios esclavos, inditos allá, viejitos, de los últimos. Y entonces el día que mi abuela Matilde se llamaba, no hombre, ella era devota del Señor de Ayotla. ¿Y usted, cómo es la historia del Señor de Ayotla?
Mira, la historia del señor de Ayotla, te digo que haciendo allí ingenio, del español Ignacio Mejía, allí tenía su capilla y tuve la ocasión de platicar con los estos de INEA, ¿no? De que andan investigando la historia de Lina. Ajá, y aquí estuvieron conmigo. Y entonces ellos hicieron un trabajo de historia también, de historiador. Y me dice un día uno de ellos, dice, no, dice, fíjate que hay un retablo allá en Ayotla de que fue grabado en madera por cubanos, por esclavos, y están hasta sus nombres, dice. Y ya nosotros ya sacamos toda la historia. Digo, sí, yo algo sé, le digo, porque mi abuela de ahí, dicen que allí no había nacido y que ese que el otro. Entonces, el día que se murió, mi abuela todos los años, y ella, su devoción al Señor de Ayotla. Pues no, para no hacerte la larga, el día que ella murió, murió en el primer viernes de Cuaresma de un año, que pertenecía a la fiesta de Ayotla. ¿Cómo es ella? Y ahora yo lo digo esto porque estaba yo leyendo de que los de San Martín otra vez ya se hicieron dueños de Ayotla. ¿Cómo voy a creer? Si ellos eran un barrio de nosotros, y ahora ya ellos pertenecen a Ayotla, el ingenio. ¿Por qué? Porque nos dejamos que... Y yo sí lo dije, se lo dije, no sé a quién, y le dije, que no me rasguen el pico, le digo, porque, de veras, ¿cómo voy a creer que ahora la que hicieron la fiesta del primer viernes de Cuaresma? San Martín hizo la fiesta en Ayotla. Oye, ¿cómo voy a creer? Si acá salía el sacerdote de nuestra iglesia a hacer la fiesta del primer viernes de Cuaresma. Ahora no, ahora ya son ellos los que hacen. ¿Y cómo es que aparece el señor de Ayotla en la pared? Mira, te digo, allí estaba el ingenio, un ingenio que que era el dueño. Entonces, yo allí vi esa imagen muchos años atrás. Era una pared común y corriente de adobe y todo, ¿no? Y entonces allí se apareció el Señor, que a veces ni se ve, nomás se ve oscuro, ¿sí? Pero tuvo tanta trascendencia de que acá de Chilac, Puebla, se venía en el primer viernes de Cuaresma, se venía todo Chilac a la fiesta de Ayotla. Era su devoción de ese señor de Ayotla, porque se formó y les pusieron hasta acá la misma gente de acá, de Quislán, con el sacerdote, de que no querían que lo que estaban haciendo, pues estaban escarbando para llevarse el pedazo de pared, ¿cómo la ves? Para Chilac. Y los pararon y desde entonces dejaron de venir de chileños, porque te digo, primero, todo Chilac se venía a la fiesta, camiones y todo, y pum, pum. Pues para no hacerte la larga, un día tuvimos nosotros, yo por ahí investigando por el Chilac. En la entrada de Chilac hay una capillita que hicieron los ahí de allá, hicieron una imagen igualita a la del Señor de Ayotla. ¿Cómo la ves? Igual la hicieron. Era mucha su devoción por el... Uy, porque ni modo, pues. Pero sí, yo ya vi la imagen ahí en Chilac. Entrando a Chilac, hicieron una capillita dedicada al Señor de Ayotla. Y ahí la pintaron exactamente igual. ¿Cómo la ves? No. Sí. A veces ya ni quiero hablar de ella porque
A lo mejor dirán que son puros chismes, ¿no? Y por ejemplo, que Mande. ¿qué otras tiendas había acá? ¿O telégrafos? ¿Había telégrafos acá? Mira, en primera, Teotitlán, desde que es Teotitlán, yo conocí, ya teníamos teléfono, teníamos correos. Aquí en esta cuadra, ya media cuadra, ahí estaba la oficina de correos que iba para Agua. No, hombre, la cantidad de que iba para la sierra y todo, Ayotla. Correos, telégrafos. Telégrafo estaba del parque así. Telégrafos, todos teníamos servicios. Por eso decían, no, pues es un lugar dice, de que encuentran de todo. En una ocasión, nosotros tuvimos muchas relaciones con los de la Corona, la cerveza Corona, y había un muchacho que trabajaba de jefe de aquí, de la oficina de Tehuacán, y se hizo amigo de nosotros tanto tiempo, ¿verdad? Y me dice un día, fíjate que fuimos a Tuxtepec, fuimos a una reunión de productores de la cerveza, porque una vez que se había formado la fábrica de cerveza en Tuxtepec, y entonces hubo una convención ahí, y él estando aquí de jefe de oficina, lo nombraron que fuera con ellos, la gente que iba a ir a esa convención, a Tuxtepec. Y dice que entonces se presentaron. No, ¿de ustedes de dónde vienen? No, dice, nosotros venimos de Tehuacán, pero pertenecemos, dice, a Teotitlán. Yo nos dije, nosotros somos empleados de Teotitlán. ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Nombra otra vez a ese lugar, dice, Teotitlán del Camino. Yo ahí estuve, cubano, el dueño de la cervecería que no ves que aquí en el Estado de México está el estadio de fútbol, que tiene su nombre, Nemesio Díaz, que yo pensaba que era de español. No, dice que él era el dueño, era de cubano, y él se vivía aquí en Teotitlán porque viajaba a toda lo que era la sierra. No, dice Teotitlán, dice, todo lo que pida la agencia de Teotitlán, dénselo, porque yo ahí estuve, dice, ¿cómo se llama? Cubano, ese se apellida, él lleva el nombre de allí, de Toluca, del estadio Nemesio Díaz. Nemesio Díaz. Y él estuvo acá en Teotitlán, y yo, dice, allí comí, allí todo, hacía mis... Y así como él, toda la gente llegaba acá, era un paraíso, porque dice aquí, te tiendes debajo de un árbol, ni te diga nada, fresco. Bueno, dice, es un paraíso Teotitlán. De veras, así me lo han dicho, me lo dijeron varias personas extranjeras. Antes no hacía tanto calor como ahora. Siempre ha sido caluroso, pero sí cambió mucho. Cambió mucho desde que hicieron esa presa de aquí, de Papaloapan. Desde ahí cambió la temperatura, porque hacía más todavía. Y entonces cuando hicieron esa presa, cambió el panorama, porque nos viene el frío, nos viene el agua, nos favoreció, aunque estamos así, pero estamos a nivel de esa presa. Y eso me dijo un día uno de esos. Dice, no, dice, pues los favoreció a ustedes, porque Cuicatlán es un infierno, ahí sí es un infierno, y aquí nosotros nos favoreció la presa esa. Por eso nos llueve, nos cambió el aire. Ay, no, pues. ¿Cómo la ves? Y por ejemplo, ¿su papá salía al monte a cazar? Bueno, mira, mi papá
No, mi papá, fíjate que fue comerciante, trabajador, te digo que eran zapateros. Sí, mi papá llegó a ser hasta arriero, si tú quieres. Llegó a ser arriero porque tenía, te digo que tenía todos sus tíos, eran zapateros, eran arrieros, y entonces para la sierra era un misterio, era ¿cómo te digo? No sé qué decirte, muy difícil llegar a Huautla, por ejemplo. Y mi papá, fíjate que mi papá con los tíos viajaban a Huautla, a la sierra, con mercancía, abarrotes, que iban a cargar, fíjate, iban a cargar a Tehuacán, a la Tehuacanera, que era una tienda que era la más grande en Tehuacán, y ahí cargaban, llegaban, no alcanzaba un día para transportarse, se quedaban para dormir en el San Sebastián, allí era su paraje, ahí despasaban, y mi papá estaba chamaco con los tíos, y si ya después llegaban acá, venían a descargar aquí a las tiendas de los españoles, y si no, para la sierra, y se iban a Huautla. Entonces había, en la cumbre aquí de la sierra, había mucho ladrón, asaltaban a la gente, A caballo. la mataban. Había una familia aquí, adelante de aquí de San Bernardino, para allá, que eran ladrones hasta la chingada. Y entonces fíjate que allí en la cumbre subía el ejército, entonces teníamos ejército acá, cuartel, y subía el ejército con el correo. A la cumbre, de aquí salía el correo con el ejército a la cumbre, y de la cumbre ya venía de Huautla, ahí se entregaban, y los de acá se regresaban a su cuartel, y los otros se llevaban, porque en una ocasión mataban mucha gente. Aquí de San Sebastián, cómo mataron a esta gente que llevaba pan, el pan de burro, como decíamos, llevaban pobrecitos, pasaban por aquí todos, ahí pasaban cargando sus burros por lo menos llevaban unos 20 burros cargados con pan. Muy caravana. ¿Por Sí. eso lo llamaban pan de burro, no? Sí. Puede ser, ¿no? Sí, así le nombraban pan de burro. Sí, por Porque eso lo traían de ahí con En burro, el nombre. sí, ese era el lema, ¿no? Ajá. Porque lo que transportaban en burro, pan de burro, se le quedó hasta la fecha. Órale. ¿Y cuánto tiempo se tardaba uno caminando así hasta Huautla, digamos? No alcanzaba un día, Como 2 días, 3 días. más o menos. Ahí tengo una foto de mi suegro, él vivía en Huautla, ¿eh? y trabajó en esto de la recaudación, colector, y me decía, no, dice que pare. Allí en Huautla está de la chingada. ¿Cómo sí? Había mucho matón. Ahí mataban una vez mataron a un doctor que llegó a prestar servicio social a Huautla, pero creo que se enamoró de una muchacha y que se lo truenan allá en Huautla. Subían muchos inspectores de alcohol, porque estaba muy perseguido todos en sus terrenos tenían las destiladoras del aguardiente y les iban a cobrar impuestos, y llegaban los inspectores y varios se los tronaron. Sí. No era tan accesible, pues. No eran malos. No todos eran bienvenidos, digamos. No, ha habido de todo. Ha habido de todo. Yo así le decía mi suegro, no, dice ahí en Huautla, pobre, ahí mataron una vez a un muchacho de Huautla, precisamente, que estaba trabajando en Chilchotla, de este lado, de la recaudación, y todos los domingos pues llegaban a cobrar en los puestos y todo, pero también se pasaban
de groseros o lo que sea. Y uno de ellos estaba casado con una prima de mi mujer. Y allá en Chiltota un domingo dice que se puso canijo un borracho y que sabe, y como tenían pistola, que lo mata ese, y que lo agarran preso, yo vine a dar aquí a la cárcel y ya llegué, ahí estaba en la cárcel. Pero pagó, después lo mataron a él también. En la presa ahí lo ahogaron. Ahí pagó su... Sí. ¿Y qué otras fotos tiene? ¿Fotos? Oh, tengo un montón. Y sí venían con 20 burros, que el camino era bastante ancho, ¿no? No, hombre, no, sí, viajaba. Fíjate que una ocasión a mí, yo nunca había caminado el camino ese, y en una ocasión fuimos un domingo, me dice una maestra que estaba con nosotros, de Sinaloa, dice, vámonos un muchacho que estaba con nosotros, porque te digo, tuvimos muchachas, en cantidad, que tuvieron con nosotros. Y entonces me dicen, vámonos pues. Dice, mira, los voy a invitar a mi casa, me dice uno de muchacho, que estudió aquí en el CET. Un domingo dice, les vamos a hacer una barbacoa allá a mi tierra, pero vámonos ahí, los espero. Llegamos allí a Vilastepec, para acá, y ahí agarramos una camioneta, y ya nos fuimos hasta su casa, y comimos, tomamos nuestra cerveza, ya a medios camino, y vámonos, ¿no? Pues, y digo, pues vámonos. Lámparas alemanas y bajamos de Vilastepec para acá. No, un misterio eso. Cómo caminó tantos años la gente a caballo, en burro, en bestia. Bueno. Oye, carajo, había unos lugarcitos así, de pura piedra, y por ahí pasábamos. Bueno, para no deshacerse, llegué nomás a tirarme. Tuve como 2 días tirado. ¿Y cómo caminaba tanta gente en tantos años? Ay, carajo, le digo, no. Allí de veras hubo mucha gente. Al menos el doctor Gamboa, así como era de gordo, iba varias veces a Huautla a curar, que lo llamaban. Caminando, o en caballo, pero todo el modo. Entonces fíjate que mi papá me platicaba, había unos allí que se apellidaban, ¿qué? Rojas, creo que Rojas, fue de ese muchacho de José Silones. También había otra familia allá por Huautla o por el Camarón que también eran muy malos, de apellido Carrera. Los Carrera que... Ya la agarré. Bueno, eso en Huautla, es San Miguel Huautla, son de San Miguel Huautla. Ahí tuvimos un muchacho que está en Puebla, se enroló con eso de lo de caminos, y él era de ahí, y sus primos habían sido chingones. Los mataron allá en Huautla, a eso, Camilo Carrera, tenía como 2 hermanos más, pero eran muy cabrones allá en Huautla. Acá vinieron una vez, yo los conocí porque los vi pasar acá, porque casó uno de San Jerónimo, que era el más rico, el hijo del más rico de San Jerónimo, de Marcial Reyes, su hijo, se casó con esta Susana García, hermana del Barril. Bueno, la divisé ahí en el mercado. Pobrecita, ya está. Bueno, esa muchacha, familiar de nosotros, casó con uno de San Jerónimo,
y como exageramos, él eran los más ricos, tenían muchas relaciones con toda la gente de allá. Y entonces llegaron y vinieron a los tres hermanos, haz de cuenta que estaban filmando una película. No, de veras. Haz de cuenta que, ¿cómo te diré? Cosa bien vista. Pasaron por acá, porque aquí estaban en la esquina allí, traían unos caballos, ¿no? Pero de película. Preciosos caballos, bien alimentados, bien, ¿cómo te diré? Vestidos, hasta de los animales, hasta ellos. Buena ropa. Bueno, algo que está duro ver. Ahí van los tres hermanos, pam, 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 pam. Camilo Carrera, el más cabrón, el más grande. Pero dicen que ese hijo hacía cada chingadera en Huautla. Se emborrachaban y esto y lo otro. Y en una cosa, una vez, llegaron a tomar en una cantina ahí en el centro de Huautla. Y entonces llegaron y ya estaban tomando. Y llegó el que era teniente ahí del ejército ahí en Huautla. Llegó a tomarse un refresco y luego le echaron bronca a estos cabrones que ya estaban borrachos ahí en la cantina. Y le dice, le echaron y que salen ellos, que le echan una bronca y la que agarran y que le meten de balazos. Ese Camilo le pegó al teniente un plomazo y salieron ellos con las pistolas en la mano. Afuera tenían los caballos amarrados. Cuando ya ni se montaron porque el teniente salió y que los mata a este Camilo y a su hermano. Creo que uno fue el único que se salvó. Ahí quedaron, el mero Huautla. Después me platicaron de que cuando se llevaron vino el papá, se llevaron los cuerpos para su tierra, arriba de Huautla. Dice cómo se veía el cerro con tantas de estas antorchas que llevaban los cuerpos. Pero esos fueron canijos. Y aquí vinieron, le digo, porque vinieron al casamiento de esta muchacha que se casó, Camilo Carrera. Sí, yo los conocí. Mira, acá en Teotitlán, todos los que teníamos propiedades estaban regidos por el registro civil, como quien dice. Estábamos catalogados extendiendo, ¿cómo te diré? Facturas o lo que tú quieras. Propiedad privada. Exactamente. Todos teníamos propiedad, pero con papeles, como quien decía. Pero había muchos, aquí en la actualidad es que había toda esa franja de ahí acá arriba, todo lo regaló el comisariado ejidal a la gente que estaba necesitada y todo, y por eso se pobló todo eso ahí. Y se pobló por esto, también porque así como dice el dicho, las buenas obras también se hacen con la mala. Hay mucha aquí en Teotitlán, gente que ni es de acá, pero se quedaron acá. ¿Y por qué cree usted eso? Por la cárcel, que era el distrito, cárcel distrital. Todo lo que se manejaba en el distrito venía a dar acá. Allí pagaban sus culpas y lo que tú quieras. Pero había mucha gente adentro. En una ocasión pegó una enfermedad, la tuberculosis. La tuberculosis pegó y se acabó la cárcel, casi. Se murieron todos casi adentro. ¿Y en el pueblo como fue también o...? No, fíjate que no, todo era de ahí, salía ahí, que salía el muerto y al panteón y pum. Pero... ¿Cómo en qué año fue esa...? De años, sí. Estoy aún, no. Pero sí, te digo,
Entonces fíjate que así es. Pero vino un trabajo de gobierno de que se iba a ampliar la cárcel, porque era distrital, que a veces no cabían allí, hasta en el suelo estaban tirados en todo el patio, ¿eh? Y entonces vino una orden de que se buscara un terreno, o sea, se agrandara ahí, y entonces Genaro Sosa estaba de presidente y no quiso, no, rechazó esa oferta del gobierno, y entonces los de Cuyatlán, el Pompón, ahora tienen ellos la cárcel ahí en Cuyatlán. Pero nosotros nos quedamos con todas las familias de las que habían estado en y esos son los que poblaron todo aquí nosotros. ¿Cómo la ves? O sea, eran familiares de gente que estaba encarcelada. Exactamente, dejaron su familia, crecieron, ahora estamos tan poblados de tanta gente de esa que se quedó. Y pues gracias a Genaro que ya no quiso, si no hubiéramos seguido creciendo. ¿Te imaginas? Voy a poner una propaganda de mi familia. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Sí? Porque fueron fundadores de aquí del pueblo. Familia de mucho prestigio. Mira, esta familia fue Gamboa, de familia del doctor Gamboa. Ahí está con toda su familia, descendientes y todo. Había muchos que eran hermanos, que estaban en el Istmo, estaban allá, acá, y entre ellas está mi mujer. Mira, esta niñita que está aquí. Ah. Esa es ¿Cómo se llama su esposa? Silvia Corbera Gamboa. Ese era, mire, del doctor Gamboa. Y ella era su abuelita. Esa, me estaba yo preguntando a ella, esa fue la mamá de toda esta familia. La abuela, sí, toda. Y esta era su mamá de mi mujer, mira. Y la señora esta era la matriarca, como quien dice, de toda la familia, Gómez, no Gamboa. Esa es toda la jerarquía. ¿Cuántos hermanos tuvo su esposa? Pues ahí está todo. ¿Todos ellos son? Familiares. Le digo a mi mujer ahorita, le digo, pásame esa foto, te voy a hacer propaganda, le digo. Sí, porque mira, pobrecita, era la niñita. ¿Y el doctor Gamboa era tío de su esposa? Sí. Por aquí ha de estar, ¿no? Ahí está el doctor Gamboa. Aquí está, mira. Ah. Bien joven. Está bien bonito. Esa es la dinastía de mi mujer. ¿Cómo la ves? No, pues sí están bien bonitas. Y le digo, préstamela, te voy a hacer famoso. Sí. Sí, porque parece nada, es una jerarquía fueron los que prácticamente llegaron a ser caciques del pueblo, hay que reconocerlo. Todas esas familias eran dueños de la Reforma. Ahí estaba la tienda más grande de Teotitlán y de la región. Y allí, por allí, en tiempos de la Revolución, los saquearon, quemaron el lugar, la gente. Pues los tenían catalogados como caciques, pero eran los que tenían dinero, pues trabajando. Allí quemaron en tiempos de la Revolución, quemaron el lugar donde ellos tenían su negocio. ¿Cómo la ves? No, porque tiene un montón de historia. Sí. ¿Y eso de los caballos? Mira, esta foto es de la regadera de Chiltotla, de Huautla. Aquí está, mira, lo tenemos
porque mi suegro viene acá, mira. Este es mi suegro, mira. Él se llamó Antonio Corbera. Y ahí está con el presidente que en aquel tiempo de Huautla. Estas son las cascadas. Esa es una, antes, aquí, ¿cómo se llama? El Puente de Fierro. Agarra Pachiltotla. Allí donde está allí se tomó esa. Ahí es bonito. Ahí, Antes había un montón de agua. No, hombre, es ahí. De acá, de mi pueblo. Y aquí parece que van unos burros que van, eran los que iban con el pan de burro. Ahí pasaban. Aquí fue ese. Así es como estaba la presidencia. Sí. Ahí está la presidencia. 1921 dice aquí la foto. Sí, fíjese. Esta foto nos la tomaron en Tehuacán, cuando íbamos a los domingos. Mira, aquí está esta persona de acá, aquí estaba fungiendo como juez de primera instancia de Oaxaca, de Guillermo, licenciado Guillermo Torres. Este era el uniforme del Alfa. Sí, exactamente. Aquí te voy a decir. Ese señor también, él era el recaudador de rentas aquí en la casa, allí de una presidencia. Pues te digo que estábamos rodeados y todos estos muchachitos. Y a ver si ves a mí me ves por ahí. Eso va a ser la... ¿Acá? ¿Ese o este? El último. Miren. ¿Ya viste esto? Porque es esa color. ¿Y tu papá estaba ahí? No, No. como Rolando, Flavio. Y mira, aquí traicioné al equipo. Aquí se cambió. Me invitaron a jugar con un equipo que habían formado de un muchacho que estaba de telegrafista y formó ese telégrafo, equipo telégrafo. Y me dice, vente cabrón, dice con nosotros, que bueno, pues me voy a echar unas canastas. Y me fui con ellos. Y anduvimos, fíjate que hay una cosa, en esa foto, no es porque yo me la quiera agrandar, aquí estoy yo y mi hermano, este es mi hermano, más chico. Entonces ya estando yo jugando con mi equipo así, ya no estaba yo con el Alfa, vino la fiesta de Tecomavaca, la fiesta de Tecomavaca, y iban a ver un torneo relámpago y iba a venir el equipo de Tecomavaca, pero de México, de todas las familias, de los que estaban en México, puros jugadorazos. Y llegaba todos los equipos de casi de Tecomavaca, que jugaba allá. Y luego llegó el momento de que comenzamos a jugar y esto y lo otro. Y antes de que yo jugara, jugó el Alfa con Tecomavaca y le echaron todos esos jugadores de México y le ganaron al Alfa. Y ya en el último partido me tocaba la final, fíjate, me tocaba la final Tecomavaca
como equipo es. ¿Cómo la ves? ¿Verdad que jugó 2 veces? Llegamos al final de Comabaca con todos esos equipos de México y Telégrafo. La final, el último partido. ¿Y qué pasó? Que le vamos poniendo a Tecomabaca de México. Nos coronamos nosotros ese día. Así. ¿Cómo la ves? No, pues sí sabía jugar re bien entonces. Le ganamos a los jugadores que venían Eran de buenos México. jugadores. Y éramos solo un chamaco, eran unos chamacos, duro, mire, así les ganamos a... Y el Alfa, ahí estoy yo. Anduve mucho, mis patas anduvieron mucho. Me vinieron a ver una vez unos de aquí de Chilchotla, que habían estado aquí de la escuela, y me dicen, no, seas canijo, llévanos al Alfa a Chilchotla, vamos a hacer un torneo, la fiesta, dice, la fiesta del pueblo. Digo, ¿quieres que lleve yo al Alfa a Chilchotla? Sí, se va a haber un torneo relámpago de la fiesta del pueblo. Bueno, mira, vámonos. Allá llego. Ahí llego con mi gente. Llegamos a Pincel, si tú quieres, de Puente de Fierro hasta Chichotla, mano. A ese torneo. Que ahora lo veo yo. Y aquí está Adolfo Montalvo, y su mal nombre era Matatena. Y no sé, porque así lo nombraban. Sí, Matatena. Todos lo conocían por Matatena. ¿Y sabes cuál era su oficio? Cortador de fruta. Yo creo que por eso le dicen Matatena. Sí. El otro que está ahí a un lado, ellos fue un tal Marroquín. Ellos murieron en México. Y aquí está que fue muy famoso, don que trabajaba aquí enfrente del mercado, ¿cómo se llama? Enrique Pastelín, ¿no? No, ¿cómo es? Ramírez. No, hombre, Ese es como eran los carros antes, ¿no? fueron los primeros carros que llegaron a Teciutlán. Duro Ford 4, Ford 4. Bien bonitos que estaban. Ahora aquí, las que fueron a bailar con la profesora Virginia Gamboa, a la Guelaguetza en aquellos años. Pero llevaban el traje de Huautla. Llevaban el sopa que no había, o sea, así se hicieron, ¿no? Esa foto fue tomada ahí en la Reforma, cuando empezó a jugar el Alfa. Era tierra, ¿no? Sí, tierra. Allí donde está el 5 de mayo. Estaba el ADO. No, acá arriba. Por eso acá arriba donde tenían el ADO. Ah, exacto, sí, cierto. Allí. Mira, en esta foto, si es un observador, ahí toda la gente usaba sombrero, pero no es el sombrero que te decía yo. Sí es ese, porque sí lo usaba mi abuelito, pero más chica la de acá, ¿no? No, y también el otro era más chico, sí. No era así grandote. No, sombrero chico. Sí, es donde yo te decía que... Y el pantalón era como acampanado, ¿no? Era natural. Camisa, pantalón. De aquí no se usó el guarache, ¿no? Zapato. Todo el tiempo. Ahora yo le entrego estas. Sí. Espérame.
Aquí ponme. Ya después con más calma Sí, venimos a sacarle foto a sus fotos. sí, como no, mire, aquí están unas fotos de nuestra propiedad allá abajo, de la U. De la U. Que inauguramos la U allá abajo. O sea que ustedes trajeron el transporte de... Mi hijo, mi, Antes aquí había línea también de mi hijo, Y era de... Sí, ellos lo tenían acá arriba. fíjate que la cosa está, a veces no sabe uno, ¿no? En esa ocasión se hizo por milagros, si quiere usted. Nosotros logramos comprar ese lugar y estábamos construyendo. Y entonces estaba Fausto Pineda de presidente. Y pues que siempre hemos sido vecinos, cada quien lo que haya hecho, si lo hizo bien y lo hizo mal, es cuestión de cada uno, ¿no? Libre. ¿No? Y entonces, siendo presidente, la política aquí estaba de la madre, ¿no? Y entonces, estábamos un domingo, llegaron mis hermanos, todavía venían mis hermanos a ver, ¿no? Entonces, venían a dar la vuelta. Y un domingo, así como estábamos allá en la otra casa, estábamos tomando el mezcal y la cerveza y platicando y todo por la que estaban ellos, ¿no? Y entonces llegó un licenciado que estaba de jefe de la U en Tehuacán y llegó y pásenle, ya nos conocíamos, ¿no? Porque mi hijo ya había estado trabajando con la terminal de la DEO allá en Reforma, entonces ya éramos conocidos. Entonces, pásale, licenciado, bueno, pásale, ya pasaron. ¿Y ahora qué está haciendo? No, pues yo me a ver porque fíjate que me citaron de la presidencia, que ya no quieren que los camiones de la U estén en la calle, que no sé qué, que no sé qué. Y dice, y ya me pusieron fecha que quieren ya, que se abra, dice. Y le digo, ¿y por qué? Pues, y no han encontrado, no, no hay a dónde. Pues era muy poco tiempo el que le habían dado y ya de un día para otro ya no pararon los camiones. Y entonces le digo, licenciado, mira, yo acabo de comprar un local allá abajo, el que estamos construyendo. Acabábamos de construir todo lo que era el frente de ladrillo con zaguán ya grande, y estábamos construyendo adentro. Le digo, y véalo usted, si le sirve, hablamos, nos ponemos de acuerdo. Sí, cómo no, se fueron a ver, ya regresaron. Sí, fíjese que sí nos sirve. Pero la cosa estaba la política en contra de este muchacho que era presidente. Entonces nosotros le hablamos que él fuera el que le diera el banderazo, que cortara el listón para la entrada de ahí de los camiones. Y se prestó bien de Fausto, pues ya que él fue el que cortó el listón. Se vino toda la gente que tenía trabajando de licenciados en Tehuacán, en la terminal ahí en Tehuacán. De las 6 de la mañana a 10 de la mañana ya estaba libre, ya habían quitado la barra y todo, de cuántos metros y todo, y listo para meter los camiones. Y ya llegó él y cortó el listón y se hizo. Pues eso le costó, lo sacaron de presidente. Perdió la presidencia por esa acción que nos hizo a nosotros. Y ahí está la terminal todavía, que la han querido, que que el otro, que hagan lo que quieran. Y así le hicimos. Y entonces ese muchacho le cortó el listón, pero de ahí lo corrieron de la presidencia, le hicieron guerra y lo sacaron. ¿Cómo la ves? Ahora ya no es del PRI, ahora es del PAN, y está fungiendo en Ajalpan como... Sí, por ahí anda. Sí,
¿Cómo la ve? Pues bueno. Pues a la hora que digan ya me voy. Ah, no, ya nomás les voy a dejar el último favor. Porque se trataba de llevar a la gente del pueblo, ¿no? Mira, este muchacho fue mi gran amigo, hasta de edad y lo que tú quieras, ¿no? Y estuvo en Oaxaca, vivió mucho tiempo en Oaxaca. Se fue desastre a Oaxaca, se casó por ahí con una del Istmo de Tehuantepec. Ahí tuvo su familia, tiene doctores, tiene licenciados, bueno. Y ese canijo todo el tiempo jalaba al pueblo. Cada vez que venía. Fue una persona conmigo de los más grandes amigos. Y hace poco falleció en Oaxaca. Y entonces él trabajó muchos años en la fábrica de Tilplay, en Oaxaca. ¿Cómo se llamaba esa fábrica? De eso le hacían el Tilplay. ¿Cómo es el Tilplay? ¿Cómo se llama? La quiero decir. Novopan, en Oaxaca. Y ahí se empleó él de empleado mecánico, no sé, estuvo trabajando con unos españoles, creo, algo así. Y ahí tenían equipo de béisbol, la fábrica, y él entró como jugador, terminó como entrenador y como representante y cuando se murió, salió esta foto ahí en Oaxaca. Le digo, no era yo, le digo, lo guardé, digo, mira, te voy a hacer justicia, porque lo que hiciste fue reconocido, fíjate, este es. Y estaba con todos los gentes que jugaban ahí con él, de ricos, como quien dice. ¿Cómo se llamaba él? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? José, le decíamos Pepe el Manco, ya era de acá. Y lo que fíjate que es la cosa, vino como 2 días antes que muriera, pasó acá a Tibilán. Y me dice, Chino, ahorita vengo, vale, pues voy a llevar mi camioneta a que la arreglen. Ya no lo volví a ver. Al poco tiempo, como a los 15 días que me dice Fausto Solano, todavía vivía, ¿qué te pasa? Fíjate que pues, me encontré a Pepe Manco, se murió, dice, ¿cómo sí? Dije, parto, vámonos. Sí. Pero fíjate que fue reconocido en Oaxaca, porque ya para darle una hoja de cuando él, Sí. no, de veras, José Mesa Muñoz, sobrino de don Esteban Muñoz. No, y dejó varios hijos ahí en Oaxaca, pero todos vinieron y vendieron todo lo que tenía aquí. ¿Cómo la ves? Ellos nunca vinieron, porque él no los traía, él venía solo. Sin sus hijos. Y le digo, voy a platicar, siquiera que lo conozca. Cuando llegó por primera vez a la fábrica, así estaba, mira. Ni se parecía. El chavo Mesa. Bien joven. José Sosa, José Mesa. Pues ya les quité el tiempo, ¿eh? Ay, no, para nada. Muchas gracias. Muchas gracias No. por compartirnos sus No, historias. al contrario, hay que demostrar o platicar o lo que sea. ¿De veras? Sí. Y eso todavía hay mucho. Oh, me imagino. Sí, Hay claro. mucho, de veras.